continuación presentamos en este documental qué es el cognitivismo, contexto histórico, autores y las teorías de cómo se utilizan actualmente. El cognitivismo se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. A partir de la segunda mitad del siglo XX se produjo un freno al impacto de las teorías conductistas, debido sobre todo a dos corrientes teóricas: en lingüística, el generativismo. En psicología, el cognitivismo y su interés por los procesos mentales llevados a cabo en el procesamiento de la información. En ambos casos hay un interés por el significado, especialmente importante en la lingüística. El término cognitivismo puede entenderse como polisémico y en cierto modo poco preciso, pues en realidad son varias las disciplinas pertenecientes a ámbitos diversos designadas con el nombre de cognitivismo. Todas ellas se focalizan en el estudio de los procesos internos que conducen al aprendizaje. Aparece como reacción al conductismo y pone en primer plano al sujeto de la conducta en vez de la conducta en sí misma. Una de las características principales del cognitivismo son las etapas cognoscitivas, se relacionan según su edad. El aprendizaje se modifica según el resultado de la interacción de la persona con su medio ambiente. Para hacer un verdadero aprendizaje se debe involucrar nuevas experiencias con experiencias previas o preconceptos. El aprendizaje tiene mejor valor si es a través de la participación activa. Los estudiantes tienen un mejor aprendizaje cuando pueden generalizar la información. Tienen en cuenta los tipos de inteligencia que caracterizan ciertos tipos de comportamiento. Se enfoca en los estudiantes para que aprendan a aprender, ya que estos aprenderán más en la escuela que aquellos que son dependientes del maestro. Se encamina a un aprendizaje para la comprensión del problema para que los estudiantes tengan la oportunidad de resolver problemas. Los objetivos que se plantea son adquirir habilidades de saber aprender y saber pensar, aprender de forma significativa, comprender, relacionar, aplicar y generar. Construir el conocimiento incluyéndolo en la experiencia, generando nuevos conocimientos. El rol del estudiante. Las teorías cognitivas dan lugar a un enfoque educativo basado en cómo el alumno conoce, concede especial importancia a las representaciones mentales, a los procesos de pensamiento, al modo de conocer o codificar la información y las estrategias cognitivas de razonamiento y resolución de problemas. El estudiante es muy activo, posee sus preconceptos, los cuales utiliza para aprender y solucionar problemas. En cada etapa de edad, él va creando su propio conocimiento cognitivo a partir de lo que se sabe, observa, lee y comprende. Utiliza mucho la observación y la práctica para comprender y aprender. Actitud, disposición y motivación para un aprendizaje. Debe integrar sus conocimientos para la resolución de nuevos saberes, es decir, vincularlos a los nuevos conocimientos previos para crear una nueva información. Interacción entre estudiantes. La interacción entre pares es importante, ya que entre ellos se pueden crear nuevos cuestionamientos e interacción de conocimiento. Se pueden apoyar en la resolución de problemas mediante la creación de esquemas, de debates, mapas mentales y diálogos. La motivación del alumno es intrínseca, controlada por factores internos. No obstante, el enfoque cognitivo da al estudiante un rol activo en el proceso del aprendizaje. La motivación, la atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados desde el entorno para lograr un aprendizaje más exitoso. Rol del docente. El profesor cuenta entre sus funciones con la de potenciar las habilidades y las estrategias cognitivas de los alumnos, a la vez que desarrollan mecanismos didácticos para adaptarlos a los esquemas mentales y conocimientos de los alumnos. Crear situaciones para un aprendizaje por medio de la práctica, haciendo el aprendizaje más significativo. Enseñar a su estudiante a aprender a aprender. Incrementar en los estudiantes la habilidad para explorar, aprender y generar estrategias metacognitivas. Organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del estudiante. El perfil docente de la psicología cognitiva
Versa sobre las personas, las tareas y las estrategias. El conocimiento de las personas incluye cualquier conocimiento que uno pueda tener respecto a qué son los seres humanos considerados como procesadores cognitivos. Incluye el conocimiento sobre uno mismo, sobre los otros y el conocimiento cognitivo en general, es decir, las propiedades universales de los procesos cognitivos humanos. El conocimiento sobre las tareas hace referencia al conocimiento sobre cómo la naturaleza y las demandas de las tareas influyen sobre todo en la ejecución y relatividad de dificultad. Origen histórico. El cognitivismo aparece a mediados de los años 50 como respuesta a la crisis del paradigma conductivo. El nuevo paradigma traslada el protagonismo hacia el sujeto, que es considerado poseedor de estructuras mentales que le permiten adueñarse del conocimiento. Se desarrolló como un área separada de la disciplina desde los primeros años de la década de 1950 y 1960. El término comenzó a usarse con la publicación del libro Cognitive Psychology por Ulrich Neisser en 1967. Michael Posner y Gordon Schulman, 1979, afirmando luego de 2 décadas que el centro de Harvard fue realmente el lugar de nacimiento de las ciencias cognitivas. La psicología cognitiva aspira a dar una perspectiva general de todos los procesos psíquicos desde su punto de vista cognitivo. Los principales autores son Jerome Bruckner, Lev Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel. Jerome Bruckner fue quien impulsó la psicología cognitiva. Su teoría cognitiva del descubrimiento desarrolla, entre otras, la idea del andamiaje. Lo fundamental de la teoría es la construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante en situaciones de aprendizaje problemática. La finalidad de este es que el estudiante aprenda descubriendo. Vygotsky. Los aportes de Vygotsky exponen la importancia de las contribuciones sociales al conocimiento cognitivo, dando menor importancia al aprendizaje individual. El estudio de los procesos cognitivos de Vygotsky se centra principalmente en el lenguaje, la interacción social, la zona de desarrollo proximal y el proceso de interacción. Objeto de estudio. La psicología cognitiva es una escuela de psicología que se enfoca en el estudio de la cognición, es decir, los procesos mentales implicados en el conocimiento, objeto de estudio y los mecanismos básicos. Tiene como objeto de estudio mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento desde la percepción, aprendizaje, memoria, representación, lenguaje y motivación. Piaget ha realizado una teoría general en base a los procesos de adquisición de conocimientos. No hizo una reflexión sistemática de los procesos de adquisición, la lectura y escritura. Ausubel. Igual que Bruckner, David Ausubel centra su interés en el estudio de los procesos del pensamiento y de estructuras cognitivas. El cognitivismo busca conocer cómo las personas entienden la realidad en la que viven a partir de la transformación de la información sensorial. Para el cognitivismo, el conocimiento es funcional, ya que cuando un sujeto se encuentra ante un acontecimiento que haya procesado en su mente, es decir, que ya conoce, puede anticiparse con mayor facilidad a lo que puede suceder en el futuro próximo. Los psicólogos cognitivos, por lo tanto, resaltan que según la forma en que la persona procesa información y entiende el mundo que lo rodea, desarrollan un tipo de conducta. ¿Qué es el cognitivismo? El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, que son los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Surge a principios de los años 70 y se presenta como teoría que sustituye al conductismo. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del cognitivismo es describir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender.
El cognitivismo es una teoría del aprendizaje que consiste en la adquisición de nueva información. Esta información se obtiene al interactuar con la realidad y se adquiere por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Por esta razón, el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. El cognitivismo comparte varios de sus exponentes con el constructivismo, ya que la mayoría de ellos desarrollaron conceptos que aportaron a ambas teorías del aprendizaje. Los principales exponentes del cognitivismo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. A continuación se les dirá un poco de la biografía de Jean Piaget. Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Châteauneuf, Suiza. Su padre fue Arthur Piaget y Rebecca Jackson. En el desarrollo del test normativo, Piaget observó que los niños de la misma edad tendían a cometer errores similares del mismo tipo. Estos patrones de errores agrupados por edad lo llevaron a pensar en la existencia de una secuencia evolutiva en el crecimiento intelectual. Sus observaciones lo llevaron a establecer la existencia de 4 periodos en el desarrollo cognitivo: etapa sensoriomotor, etapa preoperacional, etapa operaciones concretas y etapa operaciones formales. Periodo sensoriomotor. Va de los 0 a los 2 años. Características. El niño utiliza los sentidos y las aptitudes motoras para entender el mundo. No hay un pensamiento conceptual o reflexivo. Un objeto es un conocido en términos de lo que el niño puede hacer. Principales adquisiciones. El niño aprende de un objeto que todavía existe, cuando no está a la vista, y empieza a pensar utilizando acciones tanto mentales como físicas. Periodo operaciones concretas. Va de los 7 a los 11 años. Características. El niño entiende y aplica operaciones lógicas o principios para ayudar a interpretar las experiencias objetivas y racionalmente en lugar de intuitivamente. Principales adquisiciones. Al aplicar las aptitudes lógicas, los niños aprenden a comprender los conceptos básicos de la conservación, el número, la clasificación y otras muchas ideas científicas. Periodo preoperacional. Va de los 2 a los 6 años. Características. El niño utiliza el pensamiento simbólico, que incluye el lenguaje para entender el mundo. Principales adquisiciones. La imaginación florece y el lenguaje se convierte en un medio importante para la autoexpresión y la influencia de los otros. Operaciones formales. Va de los 12 en adelante. Características. El adolescente o adulto es capaz de pensar sobre las abstracciones y conceptos hipotéticos, y es capaz de especular mentalmente sobre lo real y lo posible. Principales adquisiciones. Los temas éticos, la política y sociales y morales se hacen más interesantes e involucran más al adolescente a medida que se hace capaz de desarrollar un enfoque más amplio. Lev Semyonovich Vygotsky nació en Rusia en el año 1896. Sus ideales eran netamente marxistas, pero propugnaba el pensamiento revisionista. En el campo de la preparación intelectual, cursó las materias de psicología, filosofía y literatura. Obtuvo el título en leyes en la Universidad de Moscú en el año 1917. Fallece en el año 1934 a causa de una enfermedad llamada tuberculosis. No obstante, en los últimos 20 años ha aumentado la circulación y las traducciones de los textos de Vygotsky. Esto ha tenido un profundo impacto en los campos de la educación, lingüística y la pedagogía. La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo
y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que se aporta, el contexto ocupa un lugar central, la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. La teoría de Vygotsky se refiere a cómo el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural de desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje. En el momento en que el individuo interactúa con el medio ambiente, su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural. En contraposición de Piaget, no podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento, más bien de una interacción donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología, a diferencia de otras posiciones, Gestalt piagetiana. Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas, que inducen en la interacción social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. David Ausubel nace en Nueva York el 25 de octubre de 1918 y fallece el 9 de julio del 2008. Psicólogo y pedagogo, que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual el individuo realiza una metacognición, aprender, a partir de sus conocimientos previos y de los recién adquiridos, logra una integración y así aprende mejor. La característica más importante del aprendizaje significativo es que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial. Produce una retención más duradera de la información. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del alumno. Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Primero, aprende palabras que representan objetos reales que tienen significado para él, sin embargo, no los identifica como categorías. Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos, formación y asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto se adquieren a través de la experiencia directa. El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en esos momentos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o propiedades de que se posee un atributo de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos. Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas. El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras.
El principio de asimilación se refiere a la interacción entre el nuevo material que será aprendido y la estructura cognitiva existente que origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados. La teoría de la asimilación considera también un proceso posterior de olvido y que consiste en la reducción gradual de los significados.
de la entrevista al invitado que ya nos espera en el sofá. Es un hombre que despierta pasiones entre sus seguidores, aunque sus opiniones también pueden levantar ampollas. Desde luego que sí, pero hay que decir que es uno, vengan, es uno de los psicólogos de nuestro país del momento, el que más vende. De hecho, es el autor de Las gafas de la felicidad, un bestseller que, bueno, ya se está publicando en muchos países, ¿verdad que sí? Rafael Santandreu, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Desde hace ya 3 temporadas tenemos el placer de contar con sus consejos y un año más está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, pues acabo de volver de una pequeña gira por Latinoamérica, por Argentina y México, y que por cierto nos siguen muchísimo, ¿no? Desde el canal internacional, sé que nos conocen a todos por allí. Y me lo he pasado muy bien porque, bueno, son sitios estupendos donde la gente es súper maja, súper abiertos. Desde aquí les mando un saludo. Hoy vienes a explicarnos qué es la psicología cognitiva, qué es la terapia que tú practicas y que, pues bueno, existen diferencias con otras escuelas de la psicología. Cuéntanos. Sí, pues la terapia que yo practico se llama así, ¿no? Terapia cognitiva, que significa terapia del pensamiento, ¿no? Y realmente es un tipo de psicoterapia. Yo creo que es importante que las personas sepan que en el mundo de la psicoterapia existen diferentes tipos de psicología, de psicoterapia, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante porque cuando uno va al psicólogo haría bien en preguntar, oiga, ¿usted qué tipo de psicoterapia practica? ¿En qué consiste? Si puedes preguntarlo. También cuánto va a durar, cuánto dura este tipo de tratamiento, qué resultados prevé usted. Esto es muy importante porque, claro, no es como la medicina, en la cual está bastante establecido, o por lo menos hay una corriente mayoritaria dentro del mundo de la medicina actualmente. Por lo tanto, vas a cualquier médico, seguramente hará el mismo procedimiento, ¿no? La psicología no, con lo cual es muy importante saber eso. La psicología cognitiva es la que yo practico, pero hay otras. ¿Cuáles serían las más importantes, Rafael? Bueno, yo creo que hay bastantes corrientes de psicología, pero quizás las 3 más importantes, por citar 3, son el psicoanálisis, que es la más antigua, la psicología cognitiva, que es la que yo practico, o del pensamiento, y la psicología conductual o de la conducta. Estas son las 3 que existen en la actualidad. Podemos hablar un poco de ellas. Por ejemplo, la primera es el psicoanálisis. El psicoanálisis sostiene que si nosotros tenemos neuras, ¿sabes?, de todo tipo, es porque hemos tenido un trauma, sobre todo en la niñez, un trauma que ha dejado una huella, un complejo ahí, que produce que tú tengas este problema en la actualidad. Por ejemplo, ser muy tímido, o ser una persona con mucha ansiedad, con mucha tendencia al estrés, pues será por un trauma que te ha quedado ahí. Entonces el psicoanálisis, ya te digo, bueno, lo creó Freud, todo el mundo lo sabe, Sigmund Freud, a principios del siglo XX. Hay que decir que el psicoanálisis es una escuela de psicología, una psicoterapia que está en desuso. En las escuelas, en las facultades de psicología de todo el mundo, no se suele explicar ya, no se suele enseñar, porque se entiende que es una escuela poco científica, ¿no? O que sus presupuestos han sido superados, ¿no? Por lo tanto, ahí está el psicoanálisis. Luego está la psicología conductual, que he mencionado, ¿no? La psicología conductual funciona bajo el presupuesto de que si cambiamos tu conducta, va a cambiar también tu manera de ver el mundo, y si te enfrentas a las situaciones mediante acciones, te va a cambiar también tus emociones y tu vida emocional. Por ejemplo, unos casos en los que la psicología conductual se aplica mucho, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado aquí incluso alguna vez del trastorno de ataques de pánico o una fobia, ¿no? Imaginaos que yo tengo fobia a los gatos. Hay personas que tienen fobia a los gatos o a las palomas, ¿no? Entonces, si ven una paloma cerca, pues les coge mucho miedo y tienen que apartarse de allí, ¿no? Entonces la psicología conductual te dirá, te expondrá poco a poco a las palomas, primero con fotografías, luego a mucha distancia, luego otro día acercándote más, y poco a poco te vas acostumbrando, vas aprendiendo que no hay nada que temer, vas desaprendiendo lo que habías aprendido mal, reaprendes mediante la conducta, y entonces ese miedo se te pasa. Esa es la psicología conductual.
y está pensada para que a través de tu conducta tú vayas cambiando. Una persona deprimida, por ejemplo, que tiende mucho a quedarse en casa, etcétera, pues la harán salir, llevar una conducta contraria a la conducta que uno hace cuando está deprimido. Y por último, la psicología conductual, que es la que yo practico, que creemos que... La cognitiva, ¿no? La cognitiva. Es que habías dicho conductual. Entonces, perdón, estaba sí. ahora hecho un lío. Cognitiva, la psicología cognitiva. O del pensamiento, que también se llama psicología racional. Se basa en el supuesto de que nuestras neuras, nuestras emociones muy negativas, se producen, las producimos nosotros con nuestros pensamientos, con lo que yo me digo. ¿Sabéis? Si yo me digo, por ejemplo, esto es insoportable, no lo puedo soportar, esta situación es intolerable, me voy a poner muy mal. ¿Sabéis? Pero fíjate, nosotros tenemos ese lenguaje salvaje con nosotros mismos, ¿sabes? Súper exigente. Y eso nos provoca emociones exageradas. Y la terapia cognitiva entronca un poco con lo que decían algunos grandes filósofos griegos. Sí, sí. ¿Vas a decir Sí. el nombre, ese nombre que te gusta tanto? Sí, por ejemplo, Epícteto. Epícteto. Sí, sí. Y muchos otros, ¿no? Y muchos otros, Diógenes, cantidad de filósofos de la antigüedad o personas que han pensado sobre cómo funciona la mente humana, han llegado, por ejemplo, eso que se dice mucho, todo es según el color con que se mira, ¿no? Se dice, ¿no? Y es cierto. Es decir, las cosas en sí no nos afectan, nos afecta lo que nos decimos. Y nosotros, no, a ver, algunas cosas sí que nos afectan directamente. Yo qué sé, si hay un tigre aquí suelto, pues sí, eso automáticamente me va a poner muy nervioso. Pero el resto de emociones de nuestra vida cotidiana nos las provocamos nosotros con lo que nos decimos. Pero un ejemplo, por ejemplo, Juanjo, imagínate, tú haces deporte, dices deporte. Sí. Vale, ¿te lo pasas bien haciendo deporte? Sí, no lo haría. Claro, pues imagínate que en vez de hacer deporte, que vas 2 horas al gimnasio, te llevo a una carretera a picar piedra, ¿sabes? Durante 2 horas. ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Vale, pero eso no te gustaría tanto. Dirías, pero bueno, ¿a qué me somete Rafael? O sea, me está esclavizando aquí en la carretera. Pues más o menos es una cosa parecida. Pico piedra, ejercito los músculos. Pero ¿qué pasa? Que yo entiendo que ir al gimnasio, me lo paso bien, es positivo, hago una lectura positiva de eso con mi diálogo interno y lo transformo en algo fantástico. Y la misma cosa, si yo tengo un diálogo diferente, se transforma, vamos, en una pena de cárcel, ¿no? Entonces fíjate cómo lo que yo me digo es como me afecta. Y ¿sabes qué pasa? Que los seres humanos podemos disfrutar prácticamente en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque hay 1000 oportunidades de disfrutar de la vida. Si no te quejas, si no te dices tendría que estar en esta situación, o sería mejor la otra, o no lo puedo soportar, si no te dices eso y te acomodas a lo que hay, enseguida descubres posibilidades para disfrutar de la vida. Y eso no sería un poco como autoengañarse, una parte de decir, bueno, todo es genial, todo está muy bien, claro, siempre en mi miro caso la parte voy con positiva. Rafael, el que pica soy Sí. yo, pero mira, estoy junto a él, Claro. disfrutando del sol, nos ponemos morenos, ¿no? Vale, no, porque es diferente, porque, a ver, en psicología cognitiva, que fíjate, también se llama psicología racional. A ver, lo que es malo, es malo. O sea, por ejemplo, si ahora tiro este vaso, se me cae este vaso al suelo y se rompe, es malo eso. Tendría que estar loco para decir que eso es bueno. Estaría mucho peor, no estaría neurótico, estaría lo siguiente, ¿no? Fatal. No, la psicología cognitiva te dirá, no, eso es malo, pero no es el fin del mundo, no es la guerra nuclear. Sí, pero si te seamos echan del trabajo, racionales. si te echan del trabajo, Rafael, Vale. bueno, te deja la novia o te deja el novio. Sí. Mira, las personas con una mentalidad más fuerte y más positiva, más racional incluso, consideran que esas adversidades que has mencionado ahora, como por ejemplo que te deje la pareja o perder el trabajo, no es el fin del mundo ni la guerra nuclear. Por lo tanto, yo aún podré ser feliz y podré hacer cosas positivas por mí y por los demás. Porque quizás no necesito tantas cosas como me había dicho. Eso entronca con ese concepto que tú utilizas, que es el de la necesititis. Súper importante. La psicología cognitiva tiene este concepto como uno de sus pilares. La necesititis es la enfermedad del siglo XXI. Pensamos que necesitamos tanto para estar bien.
necesito un trabajo seguro, muy bueno, se nos meten cosas en la cabeza, necesito ser actor, necesito tener pareja, necesito tener hijos, y si no, soy un maldito desastre. Nos llenamos de necesidades. Cuando, por ejemplo, yo cito muchas veces a personajes que piensan que son fuertes, piensan de otra manera. Por ejemplo, San Francisco de Asís, yo no soy especialmente creyente, pero San Francisco de Asís es un tío que me mola mucho porque era muy fuerte y muy feliz. Y él decía: cada vez necesito menos cosas, y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Era un tío fuerte. Si dispongo de ellas, de comodidades, las disfrutaré, pero si no dispongo, me olvido. Hay 1000 cosas maravillosas que hacer. Por lo tanto, necesitar poco, fíjate, es labrarse una filosofía de vida que me hace una persona fuerte, con cantidad de tolerancia a la frustración y con amor por la vida. Pero fíjate, eso no es ser happy flowers, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Verlo todo de color de rosa. No, hay cosas grises, hay cosas hasta un poco negras, pero yo voy a ser feliz igual, porque tengo muchas opciones. Pero estamos hablando de un pensamiento positivo. La psicología cognitiva es... No, en realidad no, Juanjo, porque el pensamiento positivo, hay libros de autoayuda, que así se llaman, que son de pensamiento positivo, y esto no es psicología cognitiva. Porque el pensamiento positivo sería como decirse, de hecho hay una frase que acuñó un autor de pensamiento positivo, francés de principios de siglo, que se llama Émile Coué, que él dice que había que decirse la siguiente frase, todos los días: mi vida, cada día va mejor y mejor en todos los aspectos. Y tenías que decirte esto 20 veces. Y entonces, ostras, esto te convencía de cierta manera y te hacía estar mejor. Bueno, eso ha desaparecido, el cueísmo, que se llamaba así, ha desaparecido. Y el pensamiento positivo no funciona porque es falso. No todo me va mejor y mejor cada día en todos los sentidos. Eso es absurdo. Lo que pasa, la psicología cognitiva es armarte de una filosofía de vida en los diferentes puntos que nos puede afectar la vida, de tal manera que tienes unas convicciones que te hacen una persona fuerte, pero con argumentos. O sea, por lo tanto, la psicología cognitiva es una psicología de argumentos, no de pensamiento positivo o de decirse cosas bonitas. Volviendo a las diferentes terapias, también son distintas en cuanto a su duración. ¿No? ¿Cuánto tiempo puedes estar hablándote a ti mismo de una determinada forma? O... Sí, súper importante. Mira, que yo creo que eso es una cosa que los usuarios, los pacientes deberían preguntar a su psicólogo: oiga, ¿cuánto va a durar la terapia? Esto es muy importante porque antes hemos hablado del psicoanálisis. El psicoanálisis de media dura 5 años, cuando no 10 años, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién está dispuesto a hacer eso? Muchas veces los psicoanalistas no te lo dicen al iniciar la terapia, porque si no la gente no iría, no le iniciaría. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que se ha de preguntar. La terapia cognitiva dura 3 o 4 meses de media, entre 10 y 15 sesiones de trabajo duro, de aprender un nuevo lenguaje interno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la eficacia, ¿cuál de las tres es la más eficaz? Mira, la terapia cognitiva es la terapia más eficaz de todas, y esto está demostrado con la tira de estudios científicos publicados en revistas científicas. De hecho, existen más de 2000 estudios publicados sobre la eficacia de la terapia. Yo creo que, por ejemplo, si alguien, el público que está viendo, está pensando en llevar a cabo una terapia, que entre por internet encontrará estudios de eficacia de las diferentes terapias. Fíjate qué casualidad, que es la que tú practicas. Claro, sí, pero fíjate, Juanjo, si existiese, desde un punto de vista científico, los que practicamos disciplinas científicas, nosotros nos adscribimos a lo que funciona. Si mañana aparece una escuela de psicoterapia más eficaz, o sea, la incorporamos inmediatamente, que es lo que hacen los médicos y los científicos cuando aparece un nuevo procedimiento más eficaz. Simplemente estamos atentos a la eficacia y a la eficiencia de los procedimientos que usamos, incorporamos lo que vaya funcionando cada vez más y lo que sea más científico. No tiene ningún secreto, está todo sobre la mesa. En cualquier caso, esperemos que tú estés aquí para contárnoslo, si hay alguna evolución. Claro que sí. A vosotros, muchas gracias. Te esperamos, Rafael. Las teorías asociacionalistas imperaron durante varias décadas en el estudio del aprendizaje.
Teóricos tales como Skinner, quien concibió el aprendizaje como un resultado de asociaciones entre estímulos o entre estímulos y respuestas, quien postulaba que el aprendizaje era el resultado del establecimiento de reforzamientos, dominaron casi sin contrapeso en las explicaciones entregadas sobre el proceso del aprendizaje. En la actualidad el enfoque cognitivo ha adquirido gran importancia y de hecho son las teorías cognitivistas las que inspiran la actual reforma educacional que se está realizando en Chile. Este enfoque cognitivista se propone como tarea el analizar y el comprender cómo es procesada y estructurada la información que se recibe. Para los teóricos cognitivistas, el aprendizaje debe ser entendido como un proceso activo, constructivo y orientado hacia metas y que depende de las actividades mentales que realiza la persona que aprende. Las nuevas teorías sobre la manera en que los seres humanos adquieren conocimiento se preocupan por explicar el papel de las construcciones mentales y de las interpretaciones de los individuos durante los procesos del aprendizaje. What have you